Dios te bendiga y bienvenido al día 358. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. El día de hoy estoy súper emocionada porque hemos llegado al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Hoy vamos a comenzar a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 1 al capítulo 3 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y un poco sobre el libro de Apocalipsis antes de comenzar a leerlo, ¿verdad? Lejos de ser un libro de misterio o temor, Apocalipsis es ante todo una revelación de Jesucristo, de su victoria final y del cumplimiento definitivo del plan de Dios para la humanidad. Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan alrededor del año 95 después de Cristo, mientras se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Y debido a su fidelidad al Evangelio, él se encontraba en esa isla. Y el libro está dirigido a 7 iglesias de Asia Menor que enfrentaban persecución, presión cultural y desafíos espirituales. Y la palabra apocalipsis significa revelación, no ocultamiento o algo por el estilo, sino que Dios revela lo que ha sido, lo que es y lo que ha de venir para fortalecer la fe de su pueblo. Y el propósito del libro es animar a los creyentes a perseverar, asegurándoles que aunque el mal parezca triunfar por un tiempo, Dios sigue en control y Jesucristo reinará para siempre. Apocalipsis proclama que el Cordero que fue inmolado es también el Rey victorioso y que el juicio, la redención y la restauración final están en las manos de Dios. Aleluya. Así que la estructura del libro es la siguiente. Del capítulo 1 al capítulo 3 estaremos viendo la visión de Cristo glorificado y mensajes a las 7 iglesias. Del capítulo 4 al capítulo 11, el trono de Dios, los sellos y las trompetas. Estaremos viendo este tema donde Dios gobierna la historia. Del capítulo 12 al 18 estaremos viendo lo que es el conflicto espiritual y el juicio contra el sistema del mal. Y del capítulo 19 al 22 estaremos viendo lo que es la victoria final de Cristo, el juicio definitivo y la nueva Jerusalén. Aleluya. Así que este libro nos recuerda que la historia no termina en caos, sino en gloria. Aleluya. Dios ya tiene la victoria en sus manos. Dios enjugará toda lágrima. El mal será destruido y su pueblo vivirá eternamente en su presencia. Esa es nuestra esperanza. Aleluya. No es un libro para miedo del miedo, sino para la esperanza firme. Aleluya. Y Dios nos habla y nos dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Aleluya. Así que con Apocalipsis cerramos la Biblia, pero no con incertidumbre, sino con una promesa segura. Cristo reina, Cristo vence y Cristo volverá. Que este libro fortalezca nuestra fe, renueve nuestra esperanza y afirme nuestra confianza en el Dios que hace nuevas todas las cosas. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas a través de este libro, nos dé la revelación necesaria a nuestros espíritus. Señor que estás en el cielo, damos a ti toda gloria y toda honra por tu bondad y tu misericordia, Señor, por la victoria, Señor, que tú nos has entregado ya, Señor. Pedimos, Señor, que tú seas hablando a cada una de nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo sea dándonos la revelación de tu palabra, Señor, aquel mensaje que tú tienes para tu iglesia. Te damos a ti toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio.
Este es un relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, le escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor, y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que decía: escribe en un libro todo lo que veas, y envíalo a las 7 iglesias que están en la ciudad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caía a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni me aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, y vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los Nicolaitas, al igual que yo.
Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Escribe esa carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de los que están a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Rehusaste negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos, a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Escribe esa carta al ángel de la iglesia de Tiatira. En este mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual, a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza. Verdades más profundas como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final. Les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro, y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3.
Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Ese es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que Él abre nadie puede cerrar, y lo que Él cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces, y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Aleluya. Así que hemos leído Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 3. Y en el capítulo 1 vemos que Juan aclara que este libro es una revelación de Jesucristo, dada para animar a los creyentes en tiempos difíciles. Aleluya. Y Juan ve a Jesús exaltado. Y vemos que lo empieza a describir y a decir,
ojos como fuego, voz como aguas poderosas, rostro resplandeciente, autoridad absoluta. Jesús se presenta diciendo: yo soy el primero y el último. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Aleluya. Y Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Así que Jesús no es solo el Cordero que murió. Él es el Rey glorificado que gobierna. Aleluya. Y en capítulo 2 al capítulo 3 vemos este mensaje a las 7 iglesias. Jesús camina entre los candelabros. Los candelabros son una referencia a las iglesias. Y conoce su condición real de cada una. Y cada mensaje incluye un elogio, una corrección y una promesa. El mensaje para Éfeso, que vemos en el capítulo 2, del verso 1 al 7, le dice que esta iglesia es fiel en doctrina, pero es fría en amor. Y le habla y le hace esta exhortación a la iglesia: vuelve a tu primer amor. Aleluya. En otras palabras, la ortodoxia sin amor no agrada a Dios. Esmirna era esta iglesia perseguida, pobre y afligida, pero le dice: eres rica espiritualmente. Pero le hace el llamado de que sea fiel hasta la muerte. La fidelidad en el sufrimiento tiene recompensa eterna. A la iglesia en Pérgamo le dice que había permanecido firme, pero toleraba el pecado. No podemos negociar la verdad para encajar culturalmente. La iglesia en Tiatira le dice que crecía en amor, pero estaba permitiendo las falsas enseñanzas. No podemos comprometer la verdad para poder ser permisivos con el pecado y aquello que destruye o que no habla la verdad de Cristo. El amor sin verdad también destruye. Y a la iglesia en Sardis le dice que tenía fama de estar viva, pero verdaderamente tú estás muerta, le dice. Aparentas estar viva, ser una iglesia viva y llena de fuego, tal vez, ¿verdad? Pero le dice: tú estás muerta. Al final del día, Dios mira la realidad espiritual, no la reputación. De la misma forma como Jesús les dijo a aquellos fariseos hipócritas: pues son como tumbas blanqueadas, aleluya, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impureza por dentro. Aleluya. No podemos engañar a Dios. Dios conoce nuestra realidad. Aleluya. Y a la iglesia en Filadelfia le dice: tienes poca fuerza, pero has sido obediente. Y vemos que le dice que Jesús abre puertas que nadie puede cerrar. La fidelidad, no el tamaño, honra a Dios. Aleluya. Y esto le agradaba a Dios. Y la iglesia en la Laodicea le dice: no eres ni fría ni caliente. Aleluya. Eres autosuficiente, pero espiritualmente pobre. Y Jesús le dice: mira, yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Cristo quiere una comunión real. Dios quiere una relación verdadera, no una religión cómoda para cada uno de nosotros. Aleluya, donde estamos en la línea en gris,
no es ni en el blanco ni en el negro, sino que en la línea gris. Y Dios dice, no, esto no es correcto, esto no es aceptable. Aleluya. Así que Apocalipsis 1 al 3 aprendemos o nos enseña que Jesús, aquel cordero que fue inmolado, está vivo, ha sido glorificado y está en control. Aleluya. Y Él conoce a cada uno de nosotros, tal como lo vemos reflejado en esos capítulos, con su mensaje dirigido a cada iglesia en específico, hablando sobre lo que hace bien, pero también Él conoce la profundidad de cada una de estas iglesias, de sus corazones. La iglesia puede perder el amor, comprometer la verdad o vivir de apariencias, aleluya, pero la fidelidad en medio de la prueba agrada a Dios. Y el arrepentimiento siempre es una invitación abierta. Las promesas de Cristo superan cualquier dificultad presente. Así que el llamado no es solo a leer Apocalipsis, sino escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia, o sea, a nosotros. Así que gracias por estar conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de bendición y edificación. Era una palabra para la cual podamos nosotros reflejar y tener un corazón abierto a hacer aquellos cambios necesarios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que gracias y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.